Saludos, curiosos viajeros del pasado. En esta expedición nos aventuraremos por los recovecos de la historia para desvelar los secretos que envuelven el misterioso ocaso de Cleopatra, la última reina de Egipto. Pero no se equivoquen, esto no es solo un relato histórico, es un descenso a las profundidades del enigma. Así que abróchense los cinturones del tiempo, porque lo que descubriremos va más allá de cualquier narración común. ¿Qué conexiones ocultas y verdades inesperadas nos esperan? Estén listos para un recorrido lleno de giros inesperados, porque hoy, queridos exploradores, los enigmas no son solo del pasado, son nuestro presente. Prepárense para una inmersión sin igual, y les prometo que al final del camino la reina Cleopatra aún guardará más secretos que los que jamás imaginaron. ¡Empecemos! Cleopatra, esa figura que deslumbró a dos de los más poderosos hombres de Roma, Julio César y Marco Antonio, halló su trágico destino en el año 30 a.C. en su palacio de Alejandría. Pero, ¿cómo realmente llegó a su fin esta mujer que tejió su legado entre las intrigas políticas y el romance prohibido? Cleopatra murió el 10 o el 12 de agosto del año 30 a.C., cuando tenía 39 años, en su palacio de Alejandría. Según la versión más popular, se quitó la vida dejándose morder por un áspid, una serpiente venenosa egipcia y símbolo de la realeza divina. Esta versión fue difundida por los historiadores romanos Estrabón, Plutarco y Dion Casio, que escribieron décadas o siglos después de los hechos. Según ellos, Cleopatra se encerró en su mausoleo con sus dos sirvientas más fieles, Iras y Charmion, y envió una carta a Octavio, el rival político de Cleopatra, pidiéndole que la enterrara junto a Marco Antonio, que se había suicidado poco antes al creer que ella había muerto. Octavio, que quería capturar a Cleopatra viva para exhibirla en su triunfo en Roma, envió a su amigo Cornelio Galo a negociar con ella, pero cuando llegó al mausoleo ya era demasiado tarde. Cleopatra y sus sirvientas yacían muertas en un lecho de oro, rodeadas de joyas y perfumes. Cleopatra tenía una marca roja en el brazo, donde supuestamente la serpiente la había mordido. Octavio, al enterarse de la noticia, se enfureció y ordenó que se respetara el deseo de Cleopatra y se la enterrara junto a Marco Antonio. Sin embargo, hay otras fuentes que sugieren que Cleopatra se envenenó con un ungüento o con un instrumento punzante, como un alfiler o un peine, que introdujo en su cuerpo una sustancia tóxica. Algunos autores antiguos, como Séneca, Floro y Orosio, mencionan esta posibilidad, que también ha sido defendida por algunos estudiosos modernos. Según ellos, Cleopatra era una experta en venenos y había experimentado con diferentes sustancias en presos y animales, buscando una muerte rápida e indolora. Además, argumentan que la mordedura de serpiente habría causado una muerte lenta y dolorosa y habría dejado más marcas en el cuerpo de Cleopatra y sus sirvientas que no se encontraron. También se plantea la dificultad de introducir una serpiente en el palacio que estaba rodeado por las tropas de Octavio, que acababa de derrotar a Marco Antonio en la batalla de Actium y había invadido Egipto. Algunos sugieren que la serpiente pudo haber sido traída en una cesta de higos o en un jarrón de agua, pero no hay pruebas que lo confirmen. Otros, más escépticos, creen que la historia de la serpiente fue inventada por los romanos para difamar a Cleopatra y presentarla como una mujer astuta y malvada, que usó un método exótico y siniestro para escapar de su destino. Sea cual sea el método que usó Cleopatra para morir, lo cierto es que su muerte marcó el fin de una época. Con ella desapareció el último reino helenístico, heredero de la cultura griega, y Egipto se convirtió en una provincia del Imperio Romano, que iniciaba una nueva etapa bajo el gobierno de Octavio, que se convertiría en el primer emperador con el nombre de Augusto. Cleopatra fue una mujer inteligente, culta, ambiciosa y valiente, que luchó por mantener la independencia de su país y por el amor de sus amantes. Su muerte ha sido representada en numerosas obras de arte a lo largo de la historia, desde esculturas y pinturas hasta poesía y cine, y sigue siendo un misterio que nos fascina y nos intriga. ¿Qué opinas tú sobre la muerte de Cleopatra? ¿Crees que fue un suicidio por amor, un asesinato político o una conspiración? ¿Qué método crees que usó para quitarse la vida? Déjame tus comentarios y suscríbete a mi canal para más vídeos sobre los misterios de la historia.
Hasta la próxima.